Euron, Puñales por la espalda, Knives Out 2019. Sí, Ryan Johnson. No hablaremos de Ryan Johnson, que es interesante. Tenemos una película de detectives en una casita de Nueva Inglaterra. Ciertamente es algo interesante. Ya diré cómo la vi yo en cines en su momento dentro de un ratito. Pero antes tenemos esta situación donde el reparto es bastante majo, con Daniel Craig, con Ana de Armas, con Chris Evans, con Jamie Lee Curtis, con Michael Shannon, ¿m? Con Don Johnson, Christopher Plummer y bueno, pues otros, Tony Collette, con Frank Oz, Emmett Walsh y la voz, papel de voz de Joseph Gordon-Levitt, lo cual ciertamente es uno de estos momentos en donde hay un grupo de actores más o menos conocidos en donde pues interactúan en un elemento detectivesco, evidentemente no como las grandes, la tríada de películas de detectives que están comentadas en este canal respecto al gran personaje de Hercule Poirot de Agatha Christie, como son, y por este orden, 1974, la película aquella de Asesinato en el Orient Express, la mejor de todas, medalla de oro, medalla de plata, 1978, Muerte en el Nilo, y la tercera sería 1982, aquella de Muerte bajo el sol. Dejando de esto de lado, pues evidentemente es una historia interesante en donde hay un escritor de gran éxito, pues el personaje de Harlan Thrombey, que es interpretado por Christopher Plummer, que escribe novelas de misterio y bueno, pues hace una fiesta para su 85 cumpleaños, reúne a toda la familia en su amplio espectro y bueno, pues ahí está Ana de Armas con Marta Cabrera, enfermera y amiga de Harlan. Y parece que aparece muerto. Es lo habitual, alguien tiene que morir. Y este es el personaje de Harlan Thornbury. Y la enfermera, pues a veces es vista como aquel mayordomo. Y Nilo Tempore, el mayordomo, era el acusado principal, el primero inmediatamente y de forma automática. ¿Quién es el asesino? El mayordomo, por supuesto. Como aquel delirio, pero de divertimento, como un cadáver a los postres, que es una película deliciosa, casi mucho mejor que Cluedo, aquella película con Tim Curry. Pero bueno, estamos hablando de Puñales por la espalda, que como digo, luego hemos visto películas que tienen un patrón similar en cuanto al planteamiento, incluso al concepto respecto a un escritor, la muerte en el ámbito de una casa, incluso recientemente, bueno, en aquella primera, no recuerdo cuál era, y seguramente es lo que pasa cuando haces un comentario respecto a una película, en el momento en el que estás haces una priorización de lo que quieres decir y en otros momentos haces otra, lo cual ciertamente habría sido otra de haber hecho este comentario en otro momento, pero recuerdo una eh, una peliculita para televisión de la señorita eh, Fletcher, Jessica Fletcher, lo cual es curioso porque Jessica Fletcher sale de Muerte en el Nilo, en el ámbito de aquel personaje que, bueno, pues era la madre, una de las partes importantes, que era también escritora, y luego pues de ahí surgió la idea de una señorita Fletcher y de la serie de televisión, películas para televisión que hemos conocido durante muchos años. Pues hay un capítulo que es interesante porque es bastante mm, próximo al planteamiento de Puñales por la espalda. Pero ahí está el asunto de la disociación, en donde en buena medida hay las nuevas generaciones, y no es algo que suceda actualmente con esta, sino históricamente con todas. Los productos de entretenimiento y de cultura de las generaciones anteriores se ven como algo viejuno, pasado de moda y que no merece ser revisitado. Por ejemplo, cuando hubo la transición del sonoro, evidentemente se pensó que las películas mudas eran algo del pasado y que no merece la pena ser revisitado. Cuando se hizo la transición al color, pues pasó tres cuartos partes de lo mismo a la hora de establecer el pasado es algo viejuno y pasado de moda. Y lo mismo cuando
la situación respecto a los años 80 y 90, se pensó que el cine anterior también era a basura, lo cual ciertamente también en el momento del siglo XXI se tiende a pensar eso de que, bueno, solamente es un armario para la nostalgia, para los más viejos, lo cual ciertamente debería de revisarse esta situación, porque siempre hay películas y propuestas del pasado que siguen teniendo presencia en el momento actual y siguen teniendo vigencia porque han envejecido muy bien, mucho mejor que películas posteriores. Y como ejemplo, pues un elemento que he visto recientemente, como es la trilogía del Señor de los Anillos, de la Comunidad del Anillo, ha envejecido mucho mejor, muchísimo mejor que la trilogía del Hobbit. Pero, evidentemente, es el mismo con el que se hizo los medios y la forma de construir la narrativa, lo que evidentemente tiene mucho de diferencia, aparte del hecho de que eran 3 libros realmente, y por ejemplo, para la trilogía del Hobbit, para la batalla de los 5 ejércitos, se cogió las últimas 4 páginas, las últimas 4 páginas de El Hobbit, lo cual ciertamente es importante a la hora de tener primero un guión y después desarrollarlo como amerita. Esta, por lo tanto, es una historia que no es novedosa. No es novedosa, a pesar de que alguno pueda pensar que original. Danny Craig como el detective encargado de investigar la muerte de Harlan, Benoit Blanc, y aquí la familia, los bueno, Chris Evans como el nieto de Harlan, Playboy mimado. A chiquita está Jamie Lee Curtis, hija mayor de Harlan, esposa de Richard. Luego Michael Shannon como Walter Walt Thrombey, el hijo menor de Harlan. Bueno, pues Don Johnson como Richard Drysdale, esposo de Linda. Bueno, pues esa situación familiar en donde hay varios hijos y luego están los nietos y la situación de cada personaje a la hora de establecer la relación con los demás y la situación en tanto en cuanto pues va siendo como un puzzle de quién estaba haciendo qué, en dónde, a qué hora, para desentrañar el crimen y qué ha sucedido y quién es el culpable del asesinato. Porque evidentemente nadie se cree que sea accidental. Evidentemente, porque tampoco tendríamos película. Y por eso tenemos que reflexionar porque es una idea que ha habido en otros productos. Lo cual no le amerita la distinción de ser original, pero sí es posible que sea un producto entretenido, divertido, como evidentemente uno puede ver las películas de Hercule Poirot, luego las de Jessica Fletcher y luego otras más, como por ejemplo el reciente descubrimiento de las aventuras de Murdoch de la televisión canadiense, que es un producto interesante a pesar de que pues incluye un poco un fenómeno steampunk. Ahora no steampunk en el sentido de el anime, sino de incluir inventos que puede que no fueran estrictamente inventados en ese momento, valga la redundancia, pero como yo digo, Murdochio es un producto interesante a la hora de hablar con este detective que investiga los crímenes en el Toronto a cambio del siglo XIX al XX. Principios del siglo XX, tiene una prolífica carrera de muchas temporadas de serie en la televisión de Canadá. Con lo cual, ciertamente, hay una posibilidad para el ámbito detectivesco, el ámbito de la investigación, del misterio. Y este es un ejemplo claro de esta propuesta. Como decía, yo vi esta película en una situación curiosa porque había una firma de discos de Sergio Dalma y yo no quería estar en el centro comercial Bahía de Santander, en el ámbito del Corte Inglés. No quería estar en la fila, con lo cual dije, voy a ver una película. Y había la coincidencia de que había una sesión coincidente más o menos con el inicio de la firma formal, del proceso de firma más o menos, y con la sesión de la película, con lo cual dije, voy a llevar de acompañamiento hasta la doble fila, una para la firma y para el cine. Voy a
compañeras, personas que van a ir a la firma, y yo voy al cine, voy a la película, y después cuando salgamos, pues ya habrán pasado por el ámbito de la firma y ya nos podemos ir. Lo cual fue demasiado ingenuo por mi parte porque, bueno, pues sí, es cierto, vi la película, pero a la salida todavía ni siquiera habían pasado, a pesar de que estaban ya muy cerca, con lo cual hubo que esperar un poquito a que pasaran por el ámbito de Sergio Dalmes, sus fotos, la dedicatoria del disco y todo esto. Bueno, ciertamente se me hizo mucho más ligero, por doble motivo, el ámbito de no estar en la cola para algo que yo no soy fan, como es señor Sergio Dalma. Pero ciertamente también fue un alivio, ¿no? Ver una película que estaba muy bien hecha y que estaba bien estructurada y que tenía una buena música de acompañamiento, las interpretaciones, todo estaba bien acogido, salvo quizá un elemento que chirriaba un poco, el epítome de hablar sobreticidamente de Donald Trump, el ámbito de las migraciones, no migraciones, que eso daría para una reflexión interesante acerca de la agenda que supuestamente está o no está dentro de esta película. Ahora de hablar de quién es migrante o quién no es migrante y de los beneficios, de dónde han surgido y cómo se generan. Pero ciertamente creo que es más provechoso hablar de que esta película la dirige Rian Johnson. Sí, supuestamente el mismo que dirigió el episodio 8 de la saga de Star Wars. Lo cual me lleva a pensar de que este es el auténtico Rian Johnson y el otro, el que supuestamente estuvo en la grabación del episodio 8, era un Skrull, ocupando el cuerpo de Rian Johnson, un poco como sucede con el señor Nick Fury en la película Far From Home. Spider-Man Far From Home, en donde se ve al final de la película una escena postcrédito que el auténtico Nick Fury está en una nave en el espacio haciendo sus cosas de Nick Fury, sí, con guayabera y con una caipiriña, disfrutando del espacio. Pero en la Tierra había un Skrull ocupando su lugar. Pues yo creo que el que hizo el episodio 8 no era realmente Rian Johnson, sino era un Skrull, y el auténtico lo tenemos aquí. Tuvo cierto éxito esta película de Knives Out, Puñales por la espalda, hasta el punto de que parece que quieren hacer una trilogía en el ámbito de Netflix, segunda parte, tercera parte, parece que la segunda ya está confirmadísima, no sé si ya está incluso a punto de ser estrenada este mismo año. No he seguido el asunto porque es un temor a la hora de qué historia puedes contar, porque hay la posibilidad de que cuentes una historia completamente distinta, como solía pasar con el ámbito de Jessica Fletcher, con las diferentes aventuras de Hercule Poirot, o puedes hacer algo que empiece justamente donde termina esta Puñales por la espalda y que sea una trilogía engarzada en la narrativa, lo cual ciertamente es más arriesgado a la hora de que sea una secuela directa o que sea una aventura distinta de Benoit Blanc como detective, en el que casualmente pues se pueda encontrar por ahí con Ana de Armas en otro escenario, en otro contexto, pero eso sería para hablar de la segunda y de la tercera parte. En esta, como digo, las diferentes situaciones en la propia casa y después en la relación con el propio pueblo de las cercanías de la mansión, está donde viven los Thrombey, bueno, pues es bien traído y bien evolucionado, a pesar de que se pueda hacer algún pequeño comentario, pero como digo, es una película que está bastante bien establecida. Podríamos ir a los detalles respecto a ese sillón que parece el de Juego de Tronos, que es el que le gusta al señor Thrombey o Harlan, que tiene ese trasfondo de todas las muertes que un escritor de novelas y más de misterio, ligado a policía, detectives y todo esto, pues al final acabamos matando a gente. Y cuando hablamos con el resto de la humanidad, pues ya vamos matados, no, no nosotros, sino digamos que ya hemos matado lo suficiente, con lo cual digamos que luego ya es más fácil confraternizar con la humanidad, con lo cual ya has ejecutado tu venganza en los libros y en las páginas y en las escenas que has redactado. Pero bueno, hay ese
trasunto, esa relación con todas las armas con las que ha habido ese tipo de asesinato y en principio está vinculado con la propia muerte del señor Harlan. Como digo, es un elenco bastante majo, con una historia bastante maja y con una evolución de la propia película que te mantiene en interés de la propia trama y por lo tanto ciertamente es un acierto el haberle permitido hacer esta propuesta. Daniel Craig evoluciona como actor saliéndose un poquito de este asunto de 007 que ya ha dejado de serlo en este momento en el que celebramos el 60 aniversario del inicio de la saga. Y bueno, pues Ana de Armas parece que está estupenda, a pesar de que, bueno, pues luego ha habido cosas curiosas. Por ejemplo, Ana de Armas participa en la última película de No Time to Die con 007, pero parece que ha hecho un bodrio con el ámbito de Marilyn Monroe, a pesar de que en principio pueda ser ella la que la interpretación sea buena, pero el guión sea un churro marinero y nadie se lo pueda creer. Por lo tanto, ciertamente, es la evolución posterior. Evidentemente, Chris Evans tratando de superar su pasado como Capitán América. Y bueno, pues Don Johnson diciendo que todavía está por ahí. Eh, con lo cual, ciertamente, el elenco es ecléctico y está bastante bien. Y la historia, como digo, está bastante bien. Recomiendo vivamente, si no has visto Puñales por la espalda y te gusta el ámbito detectivesco y de misterio, esta es una propuesta que debes ver a pesar de que odies el episodio 8, digas que es una herejía satánica y como yo quisieras echarle al ácido cual Joker a Ryan Johnson, pero como digo, tranquilos, el del episodio 8 no era el auténtico Ryan Johnson, no existió. Hay que seguir la carrera a partir de entonces en el ámbito privado y esta es una piedra interesante de toque para cualquier proyecto en el que no le dejen tocar Star Wars ni con un palo, pero con otras cosas. Con otras cosas Ryan Johnson puede funcionar, como con Puñales por la espalda. Knives Out. ¿Qué haces que todavía no lo has visto? Venga, vamos a dar Puñales por la espalda. Y sin más, Scarry Casco, Aurorat, Betty Helpian.